Estamos en la última parte donde el Señor ya está prácticamente despidiéndose de los suyos, de tal forma que las últimas palabras que Él dice son significativas, porque implica que está transmitiendo un legado, es decir, traspasando algo sumamente importante a sus discípulos, a sus apóstoles, a quienes escogió para ser los enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviados con una misión. Y esto es lo que tenemos los versículos 46 al 49. Vamos a leer el versículo 46 al 49 de Lucas 24. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto el Señor lo dijo durante 40 días desde que resucitó, cuando comenzó a manifestarse a los discípulos, apareciéndoles en diferentes circunstancias. El Señor comenzó también en ese mismo contexto a instruirles respecto al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura en el libro Los Hechos. Instruyéndoles en relación a lo que venía, a lo que vendría siendo como la extensión de su ministerio en la tierra, porque el Señor se extiende en su ministerio a través de los apóstoles y a través, obviamente, del resto de los creyentes posteriormente en la historia de la iglesia. Y en ese sentido, Él quiere transmitir lo más importante. Por eso estas palabras son tan significativas, porque esto es lo que va a hacer, quiero decir, el fundamento de lo que vendría siendo la iglesia, la razón de la iglesia, el propósito de la iglesia y la necesidad del hombre sin Cristo, que viene siendo el Evangelio. Por eso le dijo ya anteriormente el Señor en el versículo 44, que el Señor había anticipado precisamente lo que iba a acontecer con Él, es decir, su muerte y su resurrección, que marcarían el fundamento de la iglesia. Pero esto no solo eran sus palabras, sino también era lo que las mismas Escrituras en el Antiguo Testamento habían anticipado. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como hemos dicho reiteradamente, es una triple división del Antiguo Testamento, abarca todo, desde Génesis hasta Malaquías. En el caso de la ordenación de los libros para nosotros, abarca todo absolutamente y cada una de sus partes, principalmente en el eje rector, no en cada detalle, hablaban de esa obra que el Señor Jesucristo debía venir a hacer. Desde Génesis 3:15 en adelante, todo el resto es el desarrollo de este árbol maravilloso que es el árbol del plan de Dios de la redención de los hombres. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, versículo 45. Les abrió la comprensión porque las Escrituras, si Dios simplemente las revela y las deja allí, de seguro que así siquiera hay diferencias de interpretación en diferentes grupos de iglesias evangélicas, cuanto más si el Señor no hubiese dado la iluminación, es decir, el entendimiento, la comprensión de esas Escrituras, de esa autorrevelación que Él hace de sí mismo y de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, precisamente de la intervención de Él para que puedan ser perdonados nuestros pecados. Por lo que el Señor hace en estos versículos del 44 al 49 un resumen del Evangelio en sus últimos momentos con sus discípulos aquí en la tierra. Es extraordinariamente profundo y significativo lo que va a decir, porque no es otra cosa que su legado que tendrá trascendencia eterna y alcance universal. Es un legado, es decir, Él va a pasar el testimonio a las siguientes generaciones sobre lo más importante, sobre lo más trascendente. A veces nosotros equivocamos el camino como iglesias, empezamos a fijarnos en detalles que no son significativos y a veces también en diferentes posturas respecto, por ejemplo, a la escatología, es decir, lo que va a pasar en los últimos tiempos, y eso parece consumir el tiempo
de nosotros y la verdad es que el Evangelio es el corazón de la iglesia y debe ser también el que ocupe nuestra mayor atención, porque se trata del Evangelio de la salvación. El Señor hace entonces una síntesis preciosa aquí, muy profunda en estas últimas palabras. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo no solo apareció a los discípulos para convencerlos de que efectivamente había resucitado, los versículos anteriores al versículo 44, mostrándole evidencia de que en efecto Él mismo que había muerto es el mismo que estaba frente a ellos allí en el aposento alto, sino que también les llevó a las Escrituras para demostrar que lo ocurrido con Él, su muerte y su resurrección, era la parte central de su propósito eterno. Esto con el fin de sentar las bases, el fundamento sobre el cual se edificaría su iglesia. Su resurrección era el sello de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre como suficiente en los cielos para la salvación de los hombres. Estas apariciones y enseñanzas, como dije, se extendieron por 40 días hasta el momento en que Él ascendió al cielo para tomar su lugar a la diestra del trono de Dios. Nosotros vimos en el estudio anterior el fundamento bíblico del Evangelio, los versículos 44 y 45, muerte y resurrección de Cristo, que requería para ser entendida la iluminación del Señor, versículo 45. Hoy vamos a avanzar un poco más hasta el versículo 49 en nuestro estudio y veremos que este glorioso mensaje tuvo su cumplimiento histórico, versículo 46, demanda ser proclamado universalmente, versículo 47, tiene un propósito eficaz, versículo 47, y un poder sobrenatural que lo acompaña, versículo 49. Lo voy a repetir. Este glorioso mensaje, el glorioso legado que es el Evangelio del Señor Jesucristo, tiene un cumplimiento histórico, versículo 46, demanda ser proclamado universalmente, versículo 47, tiene un propósito eficaz, versículo 47, y un poder sobrenatural que lo acompaña, versículo 49. Vamos a ir paso a paso desarrollando esto, espero que sea una bendición, que el Señor nos guíe, que podamos también aplicar a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón, que sea más que una enseñanza intelectual, una enseñanza vivencial. Vamos a orar un momento. Padre, alabamos tu nombre, te damos muchas gracias por tu palabra es verdad, tu palabra es eficaz, tu palabra es suficiente, tu palabra revela tu corazón hacia nosotros de misericordia, de compasión, y tu palabra revela a tu Hijo sobre todas las cosas en forma sublime. Él es, como dice tu misma palabra, Señor, es la imagen misma tuya, es la esencia misma de tu sustancia, es a quien dio a conocer tu nombre, tu persona, tu gloria, tu grandeza y al mismo tiempo tu condescendencia para con los hombres al tomar naturaleza humana y venir a morir en una cruz en lugar nuestro y resucitar de entre los muertos para sellar esa libertad del pecado que nos concediste por gracia. Ayúdanos a entender un poco más, pero sobre todo a admirar la maravillosa obra del Señor Jesucristo en nuestro favor y como todavía es eficaz para las generaciones sucesivas. Dirígenos por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces al versículo 46. Esto obviamente tiene una conjunción copulativa. Si ustedes se fijan, el versículo 46, y les dijo, 47, y que se predicase, 48, y vosotros sois testigos. Esta es una forma de unir todo, decir que todo es digamos, un mismo tema que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo y que esa obra del Señor Jesucristo se cumplió, que esa obra del Señor Jesucristo tiene que proclamarse o predicarse y que esa obra del Señor Jesucristo tiene que proclamarse o predicarse a través de sus testigos, versículo 48. Entonces lo primero que vamos a ver es el cumplimiento histórico del Evangelio, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Así está escrito. Así le había dicho antes también. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Es decir, otra vez,
el Señor hace referencia a la importancia capital que tiene el hecho de que el Evangelio no fue algo que se les ocurrió a ellos o un plan B de parte de Dios y que de pronto tuvo que ponerlo en marcha, sino que tenía que ver con su plan original desde el principio y que fue establecido por los profetas, por los escritores del Antiguo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. Así está escrito. La importancia que Jesús asignaba a las Escrituras no se puede soslayar. Como vimos en el estudio anterior, el Señor Jesucristo les explicó con mucha paciencia la necesidad de que esto se cumpliera. Todo aquello que se había previamente anunciado en el Antiguo Testamento. Y lo dicho por él mismo mientras estuvo con sus discípulos respecto a lo acontecido con él, pasión, muerte y resurrección de Cristo, que forma el todo de lo que significa el Evangelio. Por lo tanto, la fidelidad de la palabra de Dios es resaltada aquí con colores propios, como lo hizo anteriormente, como lo hizo con los discípulos de Emaús también. ¿Recuerdan cómo les aclaró el panorama a través de las Escrituras? ¿Cómo se nos aclara a nosotros el panorama a través de las Escrituras? Podemos hacer muchas conjeturas, alguien puede hacer muchas preguntas, nosotros conjeturar respecto a las posibles respuestas, pero las conjeturas no tienen mayor importancia porque si tenemos la palabra es la que da la respuesta. Y en este sentido el Señor exalta la fidelidad de la palabra. ¿Por qué? Porque procede de un Dios fiel. Nada dejaría de cumplirse, ni una tilde ni una jota, como él mismo había dicho cuando estuvo con los fariseos o frente a los fariseos y escribas enseñando ahí en el sermón del monte. Esto se reitera con así fue necesario, así está escrito, así fue necesario. Miren cómo se relacionan dos cosas allí. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, la fidelidad de la palabra y el plan de Dios, el plan redentor de Dios. Porque esta palabra fue necesario apunta precisamente a eso. La hemos visto varias veces y dijimos que más de 18 veces o alrededor de 18 veces la usa Lucas en su Evangelio. Y tiene que ver con el plan redentor. La palabra de Dios, ¿qué hace entonces? Revela el plan del redentor. Sin la palabra de Dios, nosotros andaríamos a oscuras, como tanteando como un ciego buscando algo que no podríamos descubrir por nuestra propia capacidad. Por eso hay una relación directa entre la palabra y el plan redentor de Dios. Así está escrito, así fue necesario. ¿Necesario según quién? Necesario según Dios. De acuerdo a algo que Él había establecido previamente y que lo fue revelando paso a paso hasta el cumplimiento en la persona de su Hijo. ¿Qué es lo que destaca de esa manera? Que el cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento respecto a Cristo y su obra obedece a un plan de redención establecido en el mismo seno de la Trinidad que debía llevarse a cabo conforme a lo establecido. Salmo 40. Miren, esto lo hemos citado muchas veces, pero es muy interesante porque esto lo escribió David aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y el versículo 6 al 8 dice lo siguiente: evidente que no habla David de sí mismo, sino que habla de otra persona. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo sabemos que ese es un salmo mesiánico? Bueno, porque el autor de Hebreo lo interpreta. Entonces no tenemos que conjeturar nada, sino que es un salmo mesiánico, claramente, es decir, que anticipa la venida del Mesías. Y hay cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, en el versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y eso está haciendo alusión al siervo hebreo, que después de 6 años, cuando una persona se empobrecía dentro de los judíos, se empobrecía en demasía, esa persona podía venderse a sí mismo o de alguna manera como una especie de empeño durante 6 años trabajar para otro judío, para otro hebreo, y al 7º año a la ley decía que debía ser libre, debía quedar completamente libre en el jubileo. Ahora, esta persona podía decidir, en ese momento, decirle a su amo, a quien le había trabajado durante 6 años, decirle,
que él prefería optar por quedarse con él para siempre. Y si esa era su decisión y su determinación, entonces lo llevaban a las puertas de la ciudad y delante de los jueces, delante de las personas principales, le horadaban una oreja con una lezna, como una marca distintiva de que él era un esclavo para siempre. Y eso es lo que aquí está haciendo alusión. Has abierto mis oídos. Has abierto mi oído como una forma de decir, yo soy el siervo, tu siervo, y voy a ser siervo para siempre. Y evidentemente el siervo aquí es el Señor Jesucristo. Has abierto mis oídos. El autor de Hebreo lo interpreta, me preparaste cuerpo. En lugar de abierto mis oídos, dice, me preparaste cuerpo. Es decir, me diste una naturaleza humana. Eso es lo que está implicado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Lo notan o no? Hay un plan. Un plan escrito. Y en ese plan escrito, seguramente podemos decir, ¿cierto? Podemos pensar que en el seno de la Trinidad se estableció ese plan. Y en ese sentido, en ese plan, en ese establecimiento del plan estaba precisamente la persona del Señor Jesucristo. Aquí hay una expresión voluntaria. He aquí, vengo. Es decir, Él determinó venir, no por obligación, sino porque Él se sometió a sí mismo, a su Padre, como el siervo de Dios. Y luego, el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué el Señor no se resistió cuando fue apresado en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué el Señor no bajó de la cruz cuando lo insultaban y le decían una serie de cosas con el propósito de que Él demostrara su poder? ¿Por qué no lo hizo? Sí podía, obviamente. Porque el hacer la voluntad del Padre era su satisfacción. Y tu ley está en medio de mi corazón. Obviamente la misma ley que el mismo Señor vino a cumplir en perfección. ¿Se dan cuenta? Todo esto estaba establecido previamente. Y aquí está diciendo el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. ¿Qué cosa? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso estaba establecido ¿dónde? ¿Cuándo? En la eternidad pasada. En el seno de la Trinidad. Para ser cumplida en un momento de la historia, para nosotros, no para Dios, porque para Dios todo es un presente continuo, permanente. No hay pasado, presente ni futuro, pero para nosotros sí. Había un momento donde se debía manifestar la persona de Cristo y eso fue lo que ocurrió aquí en este contexto. Esto se cumplió a cabo en su totalidad. El que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. El cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado antes en todas las Escrituras se cumplió con la muerte y resurrección del Mesías. Ese es el eje rector. Como dije, no significa que cada palabra del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, pero el tema central siempre apuntaba a Cristo. Como lo vimos en la Academia Teológica, ¿recuerdan? Ese hilo rojo que permea toda la historia y que nace ahí mismo en Génesis 3:15 en la anticipación del Salvador. El cumplimiento entonces de todo lo que había anunciado se cumplió en la muerte y resurrección del Mesías. Esto viene siendo el contenido esencial del Evangelio entonces. Como el apóstol Pablo lo va a reiterar en su famoso capítulo de la resurrección de Primera de Corintios. Ahí dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el contenido? Según el Señor Jesucristo lo dice aquí en nuestro texto. Que Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que está haciendo el apóstol Pablo no está inventando una nueva definición de lo que es el Evangelio. Simplemente está tomando las palabras del Señor Jesucristo y la está transmitiendo en su contexto. Para fundamentar el hecho de que la resurrección estaba dentro de lo establecido y en consecuencia Cristo efectivamente había resucitado.
Hermanos, cada una de los libros de la Biblia tiene un sentido, una razón de ser, un propósito específico que se cumple en la persona del Señor Jesucristo en cuanto al plan redentor. Por eso está la palabra de Dios, está la necesidad que el plan redentor se cumpliera y está el cumplimiento de aquello. Por tanto, es una estructura perfecta todas las escrituras, y el plan de Dios se desarrolla sin que sin que, bien digo, haya nadie que pueda llegar a obstaculizar, obstruir el desarrollo y el cumplimiento de ese plan. Este evangelio, esto que dice aquí el Señor Jesucristo en el versículo 46 a los discípulos, es un mensaje completo en sí mismo. No es necesario añadir nada a este evangelio. ¿Se han dado cuenta de un detalle? Que nosotros los seres humanos siempre queremos agregarle algo. Incluso dentro del mundo evangélico, siempre queremos agregarle algo. Porque leemos, por ejemplo, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O leemos al apóstol Pablo a los Corintios diciendo, me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y lo encontramos tan simple. ¿Verdad? Lo encontramos demasiado sencillo. ¿Cómo puede ser tan simple? Algo más tiene que haber. Y entonces intentamos meterle otras cosas al Evangelio para darle más sentido, más contenido, cuando el contenido esencial está y está completo. El querer añadir algo, o el querer quitar algo del Evangelio, o el querer diluir algo del Evangelio, ya no es el Evangelio, como escuchábamos en una predicación hace un tiempo atrás. La carta a los Gálatas es bastante claro. Si alguien anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Por lo tanto, esto es el centro, el corazón del Evangelio, y debe ser también el corazón de la iglesia y el motor de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Para proclamar el Evangelio. Eso lo va a decir posteriormente en el versículo 47. Este Evangelio tuvo un cumplimiento histórico en una persona y en una obra específica: la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Eso, nada más. Es suficiente para alcanzar su glorioso propósito de salvar al hombre de su condición perdida. Este es un hecho histórico imposible de desmentir, imposible de soslayar, imposible de relativizar, imposible de mejorar, imposible de cambiar. No necesitamos añadir, ni quitar, ni hermosear el Evangelio. El Evangelio es hermoso en sí mismo. El punto es que nosotros queremos supuestamente mejorarlo. A veces también tratamos de mejorarlo con la exposición, con la misma exposición. Más adelante vamos a ver cómo eso no tiene sentido. Cristo murió, Cristo resucitó. Este mensaje es eficaz para cumplir su glorioso propósito. Y esto nos lleva a lo segundo. ¿Qué hacemos entonces con eso? ¿Qué hacemos con ese evangelio que está completo en sí mismo? ¿Qué hacemos con ese evangelio que se basa en la obra del Señor Jesucristo, que es el fundamento por el cual el hombre puede ser salvado? Versículo 47, otra vez la conjunción copulativa. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que somos llamados a hacer. La proclamación universal del Evangelio es el segundo punto. La proclamación universal del Evangelio. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Por supuesto, es una cosa lógica, y por eso es que viene una I, es decir, está todo relacionado, viene junto esto. ¿Qué es lo que está transmitiendo el Señor aquí a través de lo que le enseñó a sus apóstoles y que hoy día también está para nosotros? Que si yo llego a entender lo que significa que Cristo murió y resucitó, y es suficiente para el perdón de mis pecados, entonces, ¿qué debo hacer naturalmente o cuál debe ser mi reacción consecuente? Hablarle a otros. Darle a otros esa gran noticia. Eso es lo que realmente va a producir un deseo, un anhelo, como dijeron los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído para transmitir este mismo mensaje a otras personas. Es imposible no anunciar una noticia tan gloriosa y de trascendencia eterna. Cristo murió, Cristo resucitó, ahora viene la demanda. Entonces, predica
esa noticia en todo el mundo y que se predicase en su nombre. Como dije, la conjunción copulativa que une el contenido esencial del Evangelio, versículo 46, que habiendo sido anunciado en las Escrituras, versículo 44, habiendo sido cumplido en la muerte y resurrección de Cristo, se une con la predicación del Evangelio. La proclamación pública del Evangelio era tarea de aquellos que habían sido testigos, versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y si eres testigo, si estás convencido, si no tienes ninguna duda respecto a lo que Cristo hizo, entonces proclama el Evangelio. Los acontecimientos que dieron contenido al mismo, los apóstoles fueron testigos. De hecho, ese era uno de los requisitos para poder ser apóstol, ¿recuerdas? Por lo tanto, esto es lo que impulsó a estos hombres para que posteriormente estuvieran dispuestos a dar su vida por el Cristo. Estos hombres corroboraron los hechos, lo que fueron llamados a proclamar a voz en cuello a todas las naciones. Eso es lo que dice Juan después, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos respecto al verbo de vida. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos sus mensajes. Nosotros también lo vimos hacer muchas cosas extraordinarias en favor de las personas necesitadas. Nosotros lo vimos que murió, nosotros vimos que resucitó. Y esto es lo que transmitimos. Por esa razón, como dije, dirían después, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había un imperativo en sus corazones de predicar una verdad que en sí misma llevaba el germen de la vida. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué no se le puede añadir nada al Evangelio? Porque está completo en sí mismo y porque ya contiene el germen de la vida. Contiene el germen del perdón de los pecados. Contiene el germen de la verdad y contiene el germen de la santidad también. Es decir, no necesitamos absolutamente nada más. Pero esta proclamación no debían hacerlo en su propio nombre y que se predicase en su nombre. Esa es otra de las cosas que, si nosotros somos sinceros, probablemente en ocasiones hemos tratado de suplantar al Señor Jesucristo ahora, sin quererlo, seguramente. Pero lo hemos hecho cuando consideramos que el Evangelio llega a ser prácticamente lo que nosotros queremos que sea y lo apropiamos como nuestro y predicamos o enseñamos pensando que en nuestro poder, por ejemplo, retórica, capacidad intelectual, la forma en que ordenamos las cosas, eso va a determinar que el Evangelio sea efectivo. Pero no es así. Porque la efectividad lo da en el nombre, bajo la autoridad de quien predicamos. Esta proclamación no debía hacerse en su propio nombre o en el nombre de alguna organización humana, como tanto nos aferramos a esas cosas, o una institución particular, sino en su nombre, en el nombre de Cristo. El poder residía y reside en ese nombre, porque este representa todo lo que Cristo es. Él es el Salvador, Él es el que redime, Él es el que rescata al que está perdido. Él es todo suficiente. Los apóstoles entendieron muy bien aquello. Cuando vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que todo su mensaje estaba centrado en Cristo y su obra. El primer mensaje de Pedro está impregnado de Cristo de principio a fin, en Hechos capítulo 2. Y el primer mensaje de Cristo dice que cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados. Es decir, en Cristo y en el nombre de Cristo está el perdón de los pecados. Pedro y los demás compañeros, Juan ahí en ese caso, no pensaron que en realidad lo que debían decir era en su nombre, sino en el nombre de Cristo, porque allí residía el poder. Pedro en su primera predicación centró toda su exposición en Cristo. En su segunda predicación expresó que el poder para sanar al cojo estaba en el nombre de Jesucristo. Hechos, capítulo 3, versículo 6, para que veamos que no es algo que yo esté tratando de cuadrar, sino que es lo que dice la Biblia. Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Después les explicó el versículo 12, después de la sanidad. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No, saquen los ojos de nosotros. No tenemos nada que ver con esto. Y luego lo va a decir en una forma directa y literal, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe en su nombre. En el fondo, los apóstoles eran los instrumentos nada más, eso es lo que está dando a entender, pero el mensaje en sí llevaba el poder del Señor Jesucristo. Y eso era lo que podía cambiar el corazón de las personas. Nosotros no somos llamados a poder tratar de idear formas, métodos, programas especiales con los cuales nosotros vamos a producir el cambio en las personas. Es el nombre de Cristo, nada más. Más adelante tenemos en la tercera predicación, el apóstol Pedro explica ante el concilio que fue por el poder de Cristo que el cojo había sido sanado. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No somos nosotros. En otras palabras, ¿para qué nos persiguen a nosotros? Si en realidad el poder reside en el Señor Jesucristo, en el que murió y el que resucitó. Ahora, estos mismos hombres, no pudiendo negar la sanidad que se había hecho de este hombre cojo de nacimiento, que era muy conocido por todos, y entonces era imposible de esconder esa realidad, ese milagro, ¿qué hicieron? En el capítulo 4, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Comenzaron sus enemigos a tener terror del nombre del Señor Jesucristo porque estaban viendo la evidencia de su poder manifestado. Pero ¿dónde se manifiesta el poder del Señor en una forma particular? No en cosas extraordinarias, a veces en manifestaciones visibles, físicas, como tanto a la gente le gusta buscar aquello, sino en la predicación del Evangelio. Allí se manifiesta el poder de Dios de una manera especial porque es el Señor Jesucristo corroborando su mensaje. El poder del Evangelio reside entonces en la persona de Cristo. No en los predicadores, ni en las instituciones o denominaciones, tampoco en nuestra sabiduría o capacidad retórica. El poder reside solamente en Cristo. Por lo mismo, la eficacia del Evangelio está asegurada. Cristo cumplirá su propósito porque cuenta con el poder para ello. Y esto nos lleva a lo tercero, el propósito eficaz del Evangelio. ¿Qué es lo que debían predicar? ¿Cuál debía ser el llamamiento que debían hacer? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Arrepentimiento y perdón de pecado. La predicación del Evangelio tiene como finalidad la salvación de los hombres y para ello es imperativo un llamado al arrepentimiento. Noten cómo el arrepentimiento y el perdón de pecado van unidos. Es imposible, hacer una diferencia entre ellos y decir, bueno, alguien se puede arrepentir, pero no necesariamente puede tener perdón. O alguien puede tener perdón, pero no necesariamente requiere arrepentimiento. No, el arrepentimiento es esencial para el perdón de los pecados. La provisión de Dios para salvar al hombre es Cristo, por supuesto, y el propósito es que el hombre venga a Cristo en arrepentimiento para tomar aquello que el Señor obró en su favor.
Por tanto, el primer propósito del Evangelio es que los hombres se arrepientan al ser expuestos al mensaje. El arrepentimiento no llega por otras causas más que por la exposición a la verdad, al hecho de confrontar a las personas con la necesidad de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y a este crucificado. El poder está en el Señor Jesucristo y entonces el mensaje del Evangelio tiene como centro, como corona de todo, a Cristo y su obra suficiente. Esa es la forma en que la gente llega al arrepentimiento. El primer propósito del Evangelio, entonces, que los hombres se arrepientan al ser expuestos al mensaje. Que reconozcan su pobreza espiritual, porque eso significa el arrepentimiento, es un golpe al orgullo, al yo. El arrepentimiento está relacionado con el hecho de ser consciente de que no soy capaz de poder ganarme el perdón de los pecados. El arrepentimiento humilla mi orgullo, mi autosuficiencia, y entonces lo que hace es decir, mira, tú estás en una bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, no tienen nada. No le puedes ofrecer nada al Señor. Nada que tú hagas puede atraer su favor hacia ti. Y entonces, ¿qué es lo que hace el arrepentimiento? Es vernos o mostrarnos en nuestra real condición y luego nos conduce entonces al Señor Jesucristo. Y al ir al Señor Jesucristo, bueno, son perdonados nuestros pecados, que viene siendo el propósito sublime por el cual descendió a esta tierra. El arrepentimiento mira hacia el corazón y lo ve en su real condición. Eso es lo que pasa con el arrepentimiento. En el arrepentimiento todavía no miro a Cristo, en el arrepentimiento veo mi propia condición. Pero obviamente lo que me aclara mi propia condición es la cruz de Cristo, porque como dijo alguien, la cruz no tiene que ver con cuán importantes somos nosotros por los cuales el Señor murió en la cruz, sino cuán depravados somos nosotros por lo cual tuvo que pagar esa culpa. De tal manera que cuando somos conscientes de eso, porque obviamente aquí está la obra, más adelante la vamos a ver, del Espíritu Santo para poder convencernos y llevarnos al arrepentimiento, allí nos damos cuenta de que en realidad lo que pasó en la cruz de Cristo fue precisamente por mi pecado, por mi maldad. Por eso tuvo que pagar ese gran precio en esa cruz. El arrepentimiento mira al corazón y lo ve en su real condición. Reconoce ante el Señor que no tiene ninguna capacidad para resarcirse de su terrible realidad. Y cambia de dirección, fijando su mirada en el Señor y su sacrificio. Ahora sí, la mirada es hacia el Señor. Pero ¿puede alguien decir, necesito el perdón de mis pecados si primeramente no es convencido de su condición? Obviamente, lo primero es ser convencido de su condición, reconocerlo y correr a los brazos del Señor. Este es necesario para que sean perdonados los pecados. Porque es imposible, como dije, que alguien desee que sus pecados sean perdonados si no es consciente que es pecador sin esperanza. No sé si les ha pasado en ocasiones cuando uno habla con personas sobre el Evangelio y la persona a uno le dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz precisamente para perdonar sus pecados, porque esa condición es insalvable para él, pero el Señor es un Salvador suficiente. Y ellos dicen, ¿y salvarme de qué? ¿De qué? ¿De qué me voy a salvar? Si yo soy una buena persona. ¿De qué me voy a salvar si yo soy un buen vecino, soy un buen esposo, soy una buena esposa, yo soy un buen padre, una buena madre, yo soy una buen profesional? ¿De qué me va a salvar? Eso es propio de la reacción que tiene una persona natural, porque la persona natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero cuando una persona realmente llega al arrepentimiento, esa persona entiende de que es un miserable que en realidad debe recibir la justa ira de Dios sobre él. Esa es la primera situación que se produce y entonces corre, cuando una persona está en un apuro de esa naturaleza, que lo que hace, corre a un refugio. Y este es el refugio, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es primordial ser consciente de lo que realmente es la persona. ¿Y cómo es consciente de eso? Cuando se es expuesta al Evangelio. En su ministerio terrenal el Señor recorrió las calles de Israel perdonando pecados. Jesús manifestó a un paralítico, por ejemplo, hombre,
tus pecados te son perdonados. Lo que llegó a producir problemas en el corazón de los fariseos y escribas porque dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Efectivamente, Dios es el que estaba perdonando pecados, pero ellos quisieron ignorarlo. Eso está en Lucas 5:20. Y a una mujer pecadora también, tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48, a la mujer que ungió con sus cabellos, jugó los pies del Señor. Ahí en la casa del fariseo. Tus pecados te son perdonados. Él ordenó a los creyentes a orar, perdónanos nuestros pecados. 11:4, todo de Lucas. Y mientras estaba en la cruz oró, Padre, perdónalos. Versículos 23 y 24. ¿Qué es lo que había en el corazón del Señor? ¿Por qué repite muchas veces esto? Bueno, el deseo de perdonar. Hay un texto que dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Entonces, Él viene a extender su perdón, y eso es lo que hemos visto en el Salmo 103 y que nos tiene atrapados de alguna manera, porque la misericordia y la gracia de Dios es la que se manifestaron por medio de Jesucristo. De una manera extraordinaria. ¿Cómo puede ser que el mismo Dios ofendido venga a salvar al hombre que lo ofendió? No tiene sentido en nuestra lógica. ¿Cómo puede ser el mismo Dios delante del cual pisoteamos sus propias leyes una y otra vez, insultamos su nombre una y otra vez, venga y diga, pero yo quiero perdonar tus pecados? Eso es lo extraordinario del Evangelio. Eso es lo que va a derretir el corazón de una persona en un momento dado, cuando nosotros no entendíamos también, era simplemente algo intelectual, era algo abstracto. Yo sabía el Evangelio, personalmente lo conocía perfectamente en el sentido de lo que era y los pasos sucesivos del Evangelio y la forma en que el Señor vino a salvarnos. Yo lo sabía antes de conocer al Señor, pero no lo conocía. Hasta que no fui consciente de mi propia depravación. Hasta que el Señor no me hizo consciente de mi propia extraordinaria necesidad y mirar al Señor Jesucristo desde esa cruz diciéndome, yo quiero perdonarte. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, vayan y prediquen este Evangelio. Este Evangelio es para perdón de los pecados, ese es el propósito sublime. Y es eficaz porque en la misma presentación del ángel a José, le dice, y llamará su nombre Jesús porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. No le dice, Él intentará salvar a su pueblo de sus pecados. Es eficaz, es un Salvador eficaz. Y es un Salvador que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y por su muerte y resurrección, Él sienta las bases sobre las cuales es posible el perdón de los pecados, porque obviamente fuera de Cristo es imposible y fuera de su obra es imposible. Ahora que ya está a punto de regresar al cielo, demanda que ese mensaje del perdón de los pecados sea masificado, es decir, se esparza por todo el mundo, comenzando de Jerusalén, a todas las naciones. Eso es lo que dice Hechos 1:8 también, ¿verdad? Este es el legado que transmite a las siguientes generaciones, y sus seguidores inmediatos tomaron la posta y ofrecieron en el Evangelio el perdón de pecados. Pedro declaró ante el Sanedrín, por ejemplo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, 30, 31. También cuando Pedro va a la casa de Cornelio, cuando el Señor lo envía a la casa de Cornelio, y en 3 ocasiones le repite el mismo mandato, en ese momento Pedro dice lo siguiente, registrado en Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren lo que el Señor le instruyó, miren lo que Él está haciendo. Lo mismo que le instruyó. Y Pablo en la sinagoga de Antioquía de Siria también le dice a los judíos a los cuales estaba predicando allí, sabed pues, en el capítulo 13, versículo 38 de Hechos,
Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecado. ¿Cuál es la necesidad más grande del hombre? ¿Tener un auto de lujo? ¿Tener una familia perfecta? ¿Tener grandes logros en la tierra y conseguir grandes reconocimientos de parte de los hombres? ¿Cuál es la necesidad más grande del hombre? El perdón de sus pecados. ¿Cómo inicia el salmista enumerando, haciendo una síntesis de los beneficios que Dios tiene para con él? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Con cuál inicia? Con el perdón de sus pecados. Porque esa es la fuente de todo. Con el perdón de los pecados viene todo lo demás. Se decanta todo lo demás, todos los demás beneficios vienen en ese paquete que comienza con el perdón de los pecados. Y por eso el Evangelio es el único mensaje que tiene la solución al problema más grande del hombre. ¿Cómo se ha corrompido este Evangelio cuando las personas dicen que el Señor vino para que la gente, los creyentes sean ricos? Que los creyentes sean prósperos, que los creyentes sean esto otro. Toman versículos fuera de contexto del Antiguo Testamento para formar una teología que es una basura, como el Evangelio de la Prosperidad. Y a lo único que enriquece son a los líderes. Y la gente va tras esas mentiras y corre tras ese tipo de cosas. Eso no es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es para perdón de los pecados. Eso es lo que realmente importa, porque allí llegamos a ser reconciliados con Dios. Y desde ahí en adelante nuestra vida tiene otro sentido y otro propósito trascendente. Ahora es interesante notar un detalle, que el arrepentimiento fue el primer tema sobre el que el Señor Jesucristo habló. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su mensaje. Coherente con el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero siendo el primer mensaje de Jesucristo, fue también el último mensaje de Jesucristo. ¿Qué es lo que marca eso? Que eso estaba en su mente y su corazón. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí prediquen el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Fue el último que con su último aliento, por decirlo así, antes de ir a la gloria, encomió a la seriedad de sus discípulos este mensaje, les encomendó este mensaje. Él comienza su misión clamando, arrepiéntanse. La termina diciendo a sus sucesores, los apóstoles, predicad el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Las últimas palabras del Señor son consistentes con su misión. A eso venía esta tierra, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo encontraba a los que se había perdido? Obviamente no era difícil en un sentido general porque todos estábamos bajo condenación, pero Él viene a dar perdón a quienes se arrepienten. La finalidad de su tarea era perdonar al hombre culpable por medio de su sacrificio expiatorio, no a condenarlo, venía a salvarlo, porque ya estaba condenado. Arrepentimiento y perdón de pecado es lo que se proclama en el Evangelio. Alguien hizo una interesante observación al respecto. Dijo esto: el arrepentimiento es de parentesco evangélico. No nació cerca del monte Sinaí. Si alguna vez el pobre pecador obtiene el arrepentimiento, debe encontrarse solo al pie de la cruz y no donde los 10 mandamientos se estremecen en la base del Sinaí. Solamente en la cruz. Y como el arrepentimiento es de origen evangélico, hago una segunda observación, dice esta persona, también es de origen misericordioso. El arrepentimiento nunca se produjo en el corazón de ningún hombre sin la gracia de Dios. Es decir, tiene que ser precedido por la gracia de Dios, porque ninguna persona naturalmente se arrepiente. Por lo tanto, hermanos, cuando predicamos los sufrimientos de Cristo en la cruz y su victoria en su resurrección, estamos declarando que la solución al gran problema fundamental del ser humano se encuentra en la cruz de Cristo y solo se obtiene por medio de la gracia de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y esto es lo que necesita escuchar la gente.
Miren qué absurdo, a veces nos envolvemos en discusiones absurdas a través de redes sociales. Es tan distorsionada la mente de los creyentes está que en lugar de predicar el Evangelio y mostrar las excelencias y la grandeza del Señor y la corrupción del hombre, se dedican a pelearse entre ellos para ver quién tiene razón. Mientras la gente observa. Y no importa quién tenga razón, lo que importa es predicar el Evangelio. Porque la gente necesita ese mensaje. A esto fuimos llamados, ¿o no? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y esto nos lleva al otro punto, el poder sobrenatural del Evangelio, versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es muy interesante. El Señor no le dijo, vayan inmediatamente y llenen las naciones con el Evangelio. Fíjense, estas últimas palabras fueron 10 días antes de que el Señor enviara al Espíritu Santo en Jerusalén. ¿Pero qué tenían que hacer? Quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Evangelio y la obra del Señor Jesucristo fue maravillosa, fue corroborada en los hechos porque efectivamente murió, efectivamente resucitó, pero necesitaba un poder sobrenatural que viniera sobre los proclamadores de ese Evangelio. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, es decir, hasta que llegue el momento en la economía de Dios, que seáis investidos de poder desde lo alto. Los predicadores de este Evangelio deben ser dotados de un poder que está más allá de lo que pueden obtener en esta tierra. Ninguno es suficiente para realizar la tarea con éxito si no está investido con poder sobrenatural de lo alto. Y entonces, ¿por qué nosotros colocamos la vista en hombre y pensamos que ese sí es un gran predicador? Cuando lo que se le concedió, se lo concedió por gracia. Y lo que ha logrado la eficacia es por el poder del Espíritu Santo. Entonces los aplausos están de más, los reconocimientos están de más. Porque en realidad aquí está siendo bien claro, los apóstoles podían tener el mensaje, podían haber corroborado que el mensaje era una realidad, un hecho histórico palpable, pero necesitaban el poder sobrenatural. El Espíritu Santo tiene un papel relevante en dotar de poder a quienes Cristo envía en su comisión de predicar el Evangelio. Sin la obra del Espíritu Santo, los apóstoles no podrían haber transformado al mundo con el mensaje del Evangelio como efectivamente lo hicieron. Por tanto, el envío del Espíritu Santo que debía venir sobre los apóstoles era imprescindible para que este mensaje se expandiera por todo el mundo. Nuestra necesidad mayor hoy es la misma que la de los apóstoles. Nuestro trabajo se procesa en diferentes circunstancias, pero sus dificultades son esencialmente las mismas. El mundo ha cambiado, la civilización es distinta, pero no ha cambiado el corazón del hombre y su necesidad. Y no ha cambiado tampoco la forma en que el Señor satisface esa necesidad, y es por el poder del Espíritu aplicando la obra de Cristo. ¿Cuánta necesidad tenemos en las iglesias de este poder? Y hermanos, aquí hay una diferencia. Permítanme que haga esta pequeña diferencia, pero importante. Todos nosotros, todos los creyentes sabemos desde el día de Pentecostés en adelante recibimos inmediatamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Pero muchas veces contristamos al Espíritu. Es necesario tener una experiencia más profunda con el Señor, porque una experiencia más profunda con el Señor y su palabra va a dotarnos de ese poder que necesitamos. Esa es la gran necesidad de esta época y de todas las épocas. Cuando estamos investidos de lo alto con el poder del Espíritu, no debemos tener miedo a ninguna dificultad. Sin Él no hay seguridad incluso en la ortodoxia más aguda y convincente. Podemos tener claridad respecto a la buena teología y podemos dar razones y argumentos convincentes de que estamos en una teología ortodoxa. Pero si el
poder del Espíritu Santo no está obrando en nosotros, entonces es solamente intelectualismo. Con Él, con el poder del Espíritu Santo, podremos silenciar las contradicciones incluso de esta generación escéptica. Sin Él, es decir, en contraste, podemos emplear los argumentos más convincentes y ponerlos en la forma más elocuente y nuestro trabajo será completamente infructuoso. Porque es la razón de los hombres lo que tenemos que mover, no es la razón de los hombres la que tenemos que mover, sino el corazón de los hombres. Y el único que tiene poder para meterse en el corazón y convencer a las personas es el Espíritu Santo. Con Él, con el Espíritu, puede que todavía tengamos diferencia y controversia entre nosotros, pero habrá una fuerza contraria que reprimirá toda su maldad y violencia. Es decir, podemos convivir de una manera adecuada. Pero sin Él podremos tener uniformidad, tranquilidad y unidad, pero todavía permanecer en nosotros la semilla de la corrupción, que pueden en cualquier momento brotar para dividir la iglesia y derrotar el nombre de Cristo. Solo una observación al pasar. ¿No será que las divisiones en la iglesia se producen por la falta de poder en nosotros, el poder, digamos, en el buen sentido de la palabra, como dije, no en manifestación extraordinaria, sino en controlar nuestros propios temperamentos, en controlar nuestras propias lenguas, para que no hablemos de más y ofendamos al hermano? Con Él, con el Espíritu, podemos tener una agencia débil y una organización imperfecta, me refiero a la organización misma de la iglesia, y planes defectuosos. Y sin embargo, de su misma debilidad se perfeccionará la fuerza del Espíritu en nosotros. Sin Él, sin el Espíritu, podemos tener las ideas más brillantes, los programas más atractivos, los planes más bien estructurados, pero nunca lograremos que el mensaje que proclamamos pueda ser efectivo. Si somos efectivos, es por el poder de lo alto, nada más. Noten cómo este poder es de lo alto, está diciéndonos el Señor, mire, el poder procede de mí, yo lo envío, depende de mí. No se puede manipular entonces, como algunas personas piensan erróneamente, ni se puede procurar por intervención humana. Es más, no es un poder impersonal, sino una persona, como bien sabemos. Es el otro Consolador que el mismo Señor prometió. Todo predicador del Evangelio necesita ese poder obrando para que sus mensajes sean efectivos. Quizá uno de los más grandes predicadores contó una experiencia, me refiero a D.L. Moody, dijo que se había preparado como nunca en un lugar, en Chicago en particular, para poder predicar, y predicó y con una preparación extraordinaria. Sus mensajes para él en el papel eran muy, muy buenos, muy necesarios para la congregación. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Y una señora se acercó y le dijo, tus mensajes no tienen poder. Era sana ortodoxia, era palabra de Dios, pero no había ese poder. Y entonces él pidió que la mujer y otro grupo de personas fueran a orar con él a una cierta hora cada día, y luego el Señor cambió completamente su vida y predicó exactamente los mismos mensajes escritos, letra por letra, dijo. Y la obra del Señor fue elocuente. Porque no está en la persona, sino está en el poder de lo alto que recibimos, que es el Espíritu de Dios. Podemos entonces ver cómo el Evangelio se cumplió en un hecho histórico, cómo el Evangelio se debe predicar universalmente, como el Evangelio obtiene la eficacia para cumplir su propósito, el arrepentimiento y el perdón de pecados, y cómo el Evangelio cuenta con el poder de lo alto, con el poder sobrenatural de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos con nuestros hermanos, gracias por tu bendito Evangelio, gracias por tu bendito Hijo, que hizo posible el Evangelio. Porque Él fue el que lo ejecutó a cabalidad, el plan perfecto tuyo. Y gracias por el bendito Espíritu Santo, que fue el que aplicó también a nuestra vida tu Evangelio. Y es el que nos dota de poder para seguir predicando en medio de una generación maligna y perversa, Señor, donde tú puedes hacer resplandecer
los corazones en tinieblas espirituales por tu poder y por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.